Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Buenos días, señor rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, presidente de ANCHAM, Alfredo Artiles, José Ángel Bermúdez del Frente Nacional de los Trabajadores, y a todos los amigos, amigas que nos acompañan del sector privado, de la universidad y del Banco Central, y estudiantes de la carrera de Ingeniería Económica que impulsa la Universidad Nacional de Ingeniería y el Banco Central de Nicaragua. En esta ocasión nosotros vamos a comenzar un estilo sugerido por nuestro director del Banco Central, José Adán Aguerri, de poder hacer presentaciones públicas de cómo avanza la economía con las principales fuerzas económicas. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en esta ocasión, incluyendo a la comunidad universitaria, que siempre ha sido una casa que ha facilitado la realización de este tipo de eventos. En primer lugar, quería decirles que hay un nuevo reporte que el Banco Central va a estar publicando regularmente, cada trimestre, de la evaluación de este estado de la economía, y lo pueden encontrar a partir del día de hoy en nuestra página web. Es un documento donde nosotros pretendemos hacer una síntesis, cómo visualizamos nosotros que está la economía y cómo visualizamos que va a finalizar el año y el mediano plazo. Ese documento está en nuestra página web para que lo consulten, lo estudien. Y por el otro lado, también vamos a presentar el programa económico financiero de los años 2014 a 2018. Este programa es un compromiso que Nicaragua tiene que presentarle a la sociedad y está incluido dentro de la ley del presupuesto general de la República. Y es fundamental este programa por cuanto hace un lineamiento de las principales políticas económicas que el gobierno va a impulsar para un periodo determinado y alcanzar metas macroeconómicas, fundamentalmente. El programa ya fue revisado por el equipo económico de gobierno, cuenta con la aprobación, y este programa va a ser público a partir del día de hoy también. Lo pueden encontrar en la página web del Banco Central, y es un documento que nosotros vamos a estar presentando al Fondo Monetario Internacional también la próxima semana, que viene la visita regular que el FMI realiza a Nicaragua, y en esta ocasión va a realizar para esto precisamente, ver la economía, ver sus perspectivas y ver las políticas que se están implementando. Entonces son dos documentos fundamentales que voy a pasar a resumir y después tener preguntas y respuestas del auditorio y también de los periodistas. En primer lugar, queremos resumir pues el estado de la economía el primer trimestre del año 2014. Pero antes quiero hacer un resumen bien escueto de cómo cerramos el 2013. El 2013 terminó con un crecimiento del 4.6% y una inflación del 5.7%. Ambos son buenos números, pero la verdad es que pudieron haber sido mejores, y no fue así porque los precios de los principales productos de exportación de Nicaragua hacia el segundo semestre del año pasado se vinieron abajo. Entonces, al bajar los precios de los principales productos de exportación, los ingresos, los dólares que llegaron al país fueron mucho menores, solo por efecto precio. Obviamente que ante ese impacto de los precios, bajó el café, bajó el oro, bajó la carne, bajó el azúcar. Entonces uno debería haber esperado un impacto en producción, pero para suerte nuestra, el impacto no fue tan grande. O sea, pudimos haber tenido un crecimiento del PIB mayor del 5%, al final terminamos en 4.6%. En otras ocasiones esos impactos son más duros. En esta ocasión fue suave. Pudimos haber caído mucho más, pero no fue así. La economía ha desarrollado un sinnúmero de mecanismos que le permitieron protegerse frente a ese impacto. Pero ya en el primer trimestre de este año, lo que se observa más bien es
una recomposición de precios. Está mejorando el café, está mejorando el oro, están mejorando los precios de nuestros principales productos de exportación. Consecuente, están entrando más dólares al país. Entonces eso permite oxigenar más la economía. Entonces el primer trimestre del año lo que reflejó fue eso. Hay indicios de una aceleración, cosa que el semestre pasado más bien los indicios eran a una ligera baja, que menos mal no se tradujo en una desaceleración profunda. Mejores condiciones externas que facilitan el ingreso de dólares en el país y por lo tanto se reactivan todos los mecanismos. Aumenta la demanda de crédito, mejoran los depósitos, mejoran las exportaciones, el sector externo continuó presentando dinamismo, las remesas fueron positivas y consecuentemente las reservas internacionales también se consolidan. Y en el caso del sector público se produce un superávit fiscal que durante el primer trimestre fue utilizado para que el gobierno central cumpliera con sus compromisos de redención de títulos de deuda pública, fundamentalmente los bonos de pago por indemnización. Entonces los ahorros fiscales se destinaron al pago de los bonos de pago de indemnización, lo cual es bueno para el país, porque le da credibilidad a la política fiscal financiera del gobierno, de que el gobierno paga. Y por otro lado, la deuda externa pública se mantiene bajo control, incluso con una reducción. La recaudación tributaria en el primer trimestre también mejoró, a pesar que hubieron síntomas por el mes de diciembre, incluso por el mes de enero, de que parecía que la recaudación iba a desacelerarse bastante. No ocurrió así, vamos a presentar las estadísticas. Los resultados después del cierre fiscal, o mejor dicho, de las declaraciones tributarias que se hicieron del año 2013 en marzo del 2014, pues fueron positivas. Y eso nos induce a pensar que el resto del año va a continuar de esa manera. Y por el otro lado, la inflación continuó contenida. Las presiones inflacionarias fueron bajas, muy bajas. Que no necesariamente signifique que todo es color de rosa. Podría ser que la demanda interna, las compras, no necesariamente estén dinámicas. Porque cuando hay mucha dinámica de gasto y de compras en la economía, entonces eso te genera una presión inflacionaria. En este caso, la inflación se mantuvo baja. O sea, lo que cerró en diciembre se mantuvo también bajito hacia el mes de marzo. Con esa película general, que ahora voy a pasar a explicar en detalle, nosotros podemos proyectar que hacia fines de año nuestro crecimiento económico va a estar oscilando, o se va a encontrar en un rango entre 4,5% y 5% del Producto Interno Bruto, y que la inflación podría ubicarse entre 6 y 7%. Si continúa esta tendencia de la inflación a mantenerse en un rango interanual de un 5%, entonces hasta podríamos terminar nuevamente con una inflación del 6%, pero no queremos ser tan optimistas en nuestras proyecciones. Preferimos pensar en una situación normal en que los precios podrían andar oscilando entre un 6 y 7%. En el primer trimestre, ustedes pueden observar cómo en ese gráfico, ¿verdad?, la tendencia del índice mensual de actividad económica es a la recuperación en enero y febrero. Por eso nosotros hablamos de una aceleración de la economía. 6,5% creciendo la imagen en febrero. Y luego, por actividad, cuando lo vemos en promedio anual, allá en la tabla de la derecha, crece a un 5,1%. Después de que en febrero del 2013 creció a 4,6%. Y lo que obtenemos ahí, básicamente, es la continuidad de la dinámica de la construcción, aunque una tasa un poco más baja. Ustedes pueden ver ahí cómo la construcción crece 18,6%, es la actividad y continúa siendo la actividad más dinámica de la economía. Y también el sector silvicultura y pesca tuvo un crecimiento de 14,9%. Y el resto de actividades económicas también presentan resultados positivos, excepto el sector pecuario, que por efecto de precios se contuvo un poco y se redujo un poco la matanza.
Pero después el resto de actividades económicas, incluyendo la agricultura, todas presentan tasas de crecimiento positivo. ¿Cómo podemos verificar que efectivamente, o tratar de ver otras variables que nos digan que la actividad económica es positiva? Bueno, veamos el sector real, en este caso la generación de empleo. Y la generación de empleo continúa creciendo al 6.3%, pero también la generación de energía eléctrica continúa creciendo en forma positiva y con una participación de la generación renovable de un 62%. Entonces tenemos nosotros un cambio importante en la evolución económica que con el tiempo esperamos vaya cambiando más y más y eso facilite los ajustes económicos en general. Ustedes pueden ver que la generación eléctrica creció un 6% en términos interanuales, de un trimestre contra el otro trimestre del año anterior. El IMAE crece un 5.1%, entonces hay correspondencia entre el crecimiento económico, que es del 5.1%, entre el empleo, que crece en promedio un 7.5%, y la generación eléctrica, que crece un 6%. Entonces, podemos decir que estamos en correspondencia con el resto de variables económicas. Luego, la inflación. Ustedes pueden observar la inflación resultante el año del año pasado de 5.67%, y en lo que va de este año, ahí donde están esas líneas punteadas, 1.38% al mes de marzo, que es mucho más bajo que la inflación observada durante los años 2012 y 2013. Nuevamente, aquí podrían haber elementos de demanda que estén incidiendo en el comportamiento de esa inflación. Pero más importante aún es como el índice de precios al consumidor, la tendencia que ustedes pueden ver ahí es hacia la baja. La tendencia, no el resultado puntual. Y la tendencia indica, ¿verdad?, que en tasa interanual estamos creciendo en 5.1% en la inflación. Entonces eso es algo que a nosotros nos motiva a pensar en estas tasas que hemos mencionado de proyección de entre 6 y 7%. Cuando se observa por componentes esto, ¿verdad?, entonces los precios que más han estado incidiendo en la canasta de consumo, ¿verdad?, han sido básicamente los precios de los alimentos y bebidas. Luego tenemos en el sector fiscal los ingresos tributarios, todos los ingresos totales del gobierno central ascendieron a 14.913 millones de córdobas. Eso significó un crecimiento del 22.6%. O sea, después de todo lo que ocurrió, una desaceleración, ustedes pueden ver en el 2013 cómo los ingresos ya venían desacelerándose y creciendo a 5.2%. Pero ya en el primer trimestre de este año, 2014, ya crecen al 22.6%. O sea, sí hubo un resultado positivo en términos de la recaudación tributaria. Y por el otro lado, ¿verdad?, tienen que el resultado fiscal fue de 1.728 millones, puesto que los gastos del gobierno central fueron de 13.510 millones en este trimestre. O sea, un resultado fiscal positivo que nos facilitó a nosotros el pago de los bonos de indemnización. En el sector financiero, por su parte, también el año pasado el crédito, la cartera bruto de crédito venía reacomodándose. Ocurrió que en el sistema financiero lo que ha venido ocurriendo es un cambio en la composición del balance del sistema financiero. Había mucho crédito y pocos depósitos. Entonces esa tasa de crecimiento del crédito de más del 30% no era sostenible porque los depósitos, si ustedes se fijan en la gráfica de la derecha, más bien venían bajando. Entonces el sistema financiero tenía que buscar mecanismos para cambiar esta composición. Y eso es lo que se observa, una desaceleración en la tasa de crecimiento que continúa siendo positiva, pero que ya en enero y marzo vuelve a recuperarse con respecto a la tendencia que venía observando. Es decir, nosotros estamos nuevamente ante un proceso y esperamos que la tasa de crecimiento del crédito ya no disminuya más, se mantenga en esos rangos del 22.5, 25% para el resto del año. Y luego los depósitos definitivamente se han recompuesto, después de que llegamos a tener incluso una tasa negativa de crecimiento de los depósitos. Ahora la tasa está creciendo alrededor del 15% de los depósitos.
Eso es positivo por cuanto un país necesita ahorrar y una forma en que se manifieste el ahorro es a través de los depósitos para poder apalancar las inversiones. En el sector monetario, por su parte, el mes de marzo finalizó con un saldo de reserva de 2.005 millones de dólares. De hecho, los 2.000 millones de dólares se alcanzaron en diciembre del año pasado y hemos estado durante los últimos días y el último mes manteniendo este saldo superior de los 2.000 millones de dólares en nuestra reserva internacional y esperamos que aumente. Por otro lado, el sector externo, como les mencioné, se ha visto beneficiado con la dinámica nueva que está presentando la economía mundial y la producción nacional. El sector exportador de mercancías está creciendo 8.6% en el primer trimestre, para exportaciones totales de 680 millones de dólares. Y las importaciones están creciendo más lento, al 3.1%. En términos de balanza comercial, eso significa una mejora, puesto que el déficit de balance comercial se reduce de 570 a 554 millones de dólares. Y las exportaciones de zona franca continúan con alto dinamismo. Pueden observar ustedes ahí que ellas crecen hasta en 15.1%, alcanzando una cifra de 561.2 millones de dólares. De hecho, las exportaciones de zona franca desde el año pasado han venido mostrando un dinamismo positivo, principalmente en la producción de arneses y vestuarios. Y las remesas familiares, que han sido un elemento fundamental para oxigenar la economía, también crecieron en 7.1%, alcanzando la cifra de 277 millones de córdobas. Entonces, aquí se marca una diferencia fundamental de lo que veníamos observando el año pasado. El año pasado teníamos exportaciones a la baja, solo zona franca recuperándose. En el balance terminábamos más o menos bien, o mejor dicho, con los mismos volúmenes de exportación del año 2012. Pero ya este año estamos observando un dinamismo positivo en el sector externo y esperamos que se mantenga para el resto del año. Como les mencioné, ¿verdad? En el siguiente gráfico pueden observar de que en el caso de las exportaciones, las principales están ocurriendo en el sector de manufactura y el sector agropecuario. Y luego en el gráfico de la derecha pueden observar cómo el efecto volumen es el que está determinando nuestras exportaciones. En volumen, las exportaciones están creciendo en 12%. Y nada que ver con respecto a lo que observamos nosotros en los trimestres del año 2013, cuando todo resultó negativo, tanto en volumen como en precio. En cambio, ya en este año está resultando con tasas positivas de crecimiento. También en el siguiente gráfico podemos volver a ver la zona franca, la dinámica que está teniendo. Ustedes pueden ver primero cómo estas crecieron mucho, ¿verdad? En periodos precedentes, luego tuvieron un descenso y luego viene el crecimiento que no para, ¿verdad? Y que se mantiene durante este año. Los precios de los principales productos también que exporta Nicaragua, como el café, el oro y el azúcar, van en crecimiento. Y por el otro lado, la economía internacional está mostrando pues una tendencia también positiva hacia adelante. A diferencia, o sea, hay una recuperación de la economía mundial después del bajón que tuvo en el año 2011 y 12. Ya, por ejemplo, la economía mundial para el año 2014 se espera que crezca en 3.6%, las economías avanzadas un 2.2%, América Latina y el Caribe en 2.5% en este año, y las economías emergentes 4.9%, en el cual se destaca China con un crecimiento del 7.5%. Mientras la economía china se mantenga en esas tasas, pues nosotros creemos que podemos alcanzar nuestras metas. Obviamente que estas economías han estado mostrando ciertas fragilidades, esta es la proyección ahora, esperamos que se mantengan, pero una eventual desaceleración, un giro en sus políticas podría también tener un giro en las políticas o en los efectos económicos que se presentarían en Nicaragua. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.